mundo del cuidado es transversal a todas las facetas de nuestra vida. Hemos sido cuidados y hemos cuidado. Cuidamos el medio ambiente, nuestro entorno laboral, familiar, y sabemos que sin esa dedicación estos espacios son menos amables. Así que tenemos claro que sin cuidados no hay vida. ACUFADE es una asociación de cuidadoras, familiares y amistades de personas con dependencia, Alzheimer y otras demencias, y para poder llevar a cabo su misión de cuidar, desarrolla una serie de servicios y proyectos a través de un gran engranaje humano. No lo olvides, ACUFADE está contigo. Bienvenidos, bienvenidas, nos encontramos nuevamente en este tiempo de radio dedicado al ámbito de la solidaridad y de la atención a los que más lo necesitan. Me refiero a ACUFADE está contigo, este tiempo en el que vamos a acompañarles nuevamente con alguien vinculado a este tipo de iniciativas y sobre todo que tiene que ver mucho con lo que es la propia entidad ACUFADE. Decirles que, bueno, hoy vamos a charlar con Nuria Vega, vamos a hablar de diversos temas en lo que es un perfil polifacético y que bueno, pues se mueve, yo creo que prácticamente dentro de todo lo que es el espectro de esta entidad que ustedes ya van conociendo en esta segunda temporada que les estamos ofreciendo. Bueno, vamos a saludar a Nuria Vega, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos en plena primavera, con esos picos de alegría que no estamos todas igual. Pero nos encontramos muy bien. Lo habitual, ¿no? Por esta fecha, como diría el otro. Bueno, poco a poco lo vamos sobrellevando, pero bueno, hoy podríamos perfectamente hablar de alergia, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que es... en primer lugar, me gustaría conocer un poco cómo defines tu perfil dentro de la entidad de ACUFADE. Yo soy un perfil bastante transversalizado en esta entidad. Soy una técnica de igualdad y ACUFADE, quien la conoce y quien no la conoce, pues ya un poco le comento yo, es una entidad, además de que se declara abiertamente feminista, es una entidad de cuidados y que sobre todo tiene un espacio muy feminizado porque los cuidados están totalmente feminizados. Entonces, mi perfil entra dentro de esa parte de cómo desde el género se ha ido construyendo una serie de asignaciones en la sociedad y cómo podemos ir corresponsabilizando a la sociedad, sensibilizando en cuanto a las cargas de cuidados que mayormente caen en hombros de mujeres. Bueno, y entre eso, más cositas. No, vamos a conocerlas un poquito así a nivel general, esta pincelada que vamos a dar en el espacio de hoy. Pero de verdad, Nuria, que has nombrado algunas cosas ya de entrada que me interesan mucho, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a ese peso que suele recaer sobre la parte femenina de un hogar a la hora de enfrentarse a la realidad de tener que cuidar a nuestros mayores cuando ya llegan a una edad en la que sí o sí hay que hacerlo y a veces o en la mayoría de ocasiones no con todos los recursos que quisiéramos a nuestro alcance, ¿verdad? Exactamente, realmente la realidad es que en la mayoría de las ocasiones ni con los recursos suficientes, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de tiempo, recursos. Además, muchas veces una de las cosas que están, y eso en datos se ve muy clarito, es cómo las mujeres tienen muchísimas más trabajos que tienen que dejarlos porque tienen que cuidar o que tienen que conciliar a nivel laboral, que después va a revertir muchas veces en qué tipo de prestaciones van a poder cobrar el día de mañana o cuando realmente necesiten cuidado, cómo lo van a poder gestionar. Eso por una parte. Por otra parte, la falta de recursos comunitarios, también de respiro familiar, de espacios donde la gente pueda tener ese espacio de autocuidado también, la gente que está cuidando, y eso es uno de los ámbitos además donde ACUFADE siempre pone el foco, esa parte del respiro, esa parte de que hay un espacio de cuidado a las personas que cuidan y sobre todo a las mujeres que cuidan,
porque tendemos esa realidad. Nuria, acabas de dar o de tocar una tecla que creo que es importante recalcar e indagar en ella o hablar un poco de ella, porque la verdad que creo que hasta la fecha, tanto la primera temporada de Acufade está contigo, de este tiempo de radio, como en esta que estamos ofreciéndoles este año, esta segunda temporada, pues creo que no lo hemos mencionado nunca. Y hemos hablado mucho del presente, la hora, las dificultades y la problemática por parte de las familias, ¿no? En torno a la persona a cuidar, por una cantidad de cuestiones innumerables, algunas de ellas las acabas de nombrar, pero has dicho una que a mí me parece interesantísima, ¿no? Y es el tiempo que se le dedica a todo este proceso por parte de principalmente las familias y en ese ámbito, sobre todo de las mujeres, y ese tiempo que luego está ahí, se dedica, pero luego, ¿cómo? Eso que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un año, de 2, de 3 o de incluso 10 años? Porque una persona puede necesitar cuidados no durante unos meses o unos años, sino durante mucho tiempo, dependiendo de las condiciones y el tipo de persona que sea. Porque no solo hablamos de personas mayores, también hablamos de personas que puedan tener algún tipo de problema físico, también pues que les pueda impedir realizar sus actividades normales básicas del día a día, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque claro, esa situación tristemente en algún momento llega a término, porque la persona ya nos deja o pasa lo que pasa biológicamente en esta vida, fallece y luego esa persona se queda como en un limbo porque a lo mejor le ha dedicado 10 o 15 años de su vida que no ha podido dedicar a ocuparse de su aspecto laboral, personal y de futuro, y se ve de repente con 50 y tantos años que ha estado a lo mejor desde los 30 y pico largos. Y ahora, ¿qué cobertura tiene esa persona? ¿Dónde va? Porque eso yo creo que está muy poco contemplado, ¿no? Contemplado, el reto futuro, es que esto es muy complejo, porque lo que viene complicado, porque vienen crisis de cuidado, porque somos una población que tiende a envejecer. Pero la realidad a día de hoy, sobre lo que tú comentas, hay una realidad que además ya se hace mucho eco, además en medios de comunicación, y que lo está poniendo Sanidad sobre la mesa, que dice, oye, las mujeres viven más, pero viven peor. Claro. En peores condiciones. Vale, pues esas peores condiciones están directamente relacionadas con las cargas de cuidado a lo largo de la vida. No solo es la realidad física y emocional que carga, además hay una parte que es lo que tú dices. En este sistema se premia, por supuesto, el mantenimiento de un sistema económico, pero no se premia, ni se valora, ni se visibiliza el mantenimiento del sostenimiento de la vida, que al final es lo que están haciendo y lo que han hecho. La población mayormente de mujeres. Y de ahí tenemos la realidad que tenemos el día de hoy. El reto, además, nos lleva a que no solo hayan recursos corresponsables desde todas las comunidades para los cuidados, sino también que empiece a haber una serie de estructuras corresponsables donde estamos viviendo. Porque hay una cosa que es lo que tú comentabas, la gente se hace mayor, por supuesto, pero hay personas también que no es que estén en una situación de discapacidad, es que muchas veces el entorno presenta, ¿vale?, una problemática para que tengan una autonomía personal, sí, porque no tenemos preparadas ni los pueblos, ni las ciudades, ni los espacios, y las casas mucho menos, para que realmente una persona que se puede ver, cualquiera de nosotras en cualquier momento se puede ver en una situación de dependencia, realmente podemos tener autonomía. Y ya no solo depende solo de las personas, que depende de todo el entramado comunitario. Yo creo que se nos está olvidando, y eso es una de las cosas que Acufade tiene muy claro, que ya no es que cuidar no se elige, ¿vale? Pero además, porque si tienes que cuidar a alguien, vas a cuidarlo. Eso es un poco, no lo dejas ahí, ¿no? Pero además esa parte de tenemos que cambiar el concepto del cuidado y ponerlo en el centro, porque es que todas las personas nos vamos a ver en esta situación. Yo creo que esa parte estamos no tenemos todavía esa realidad social de que vamos a pasar por aquí, estamos pasando por aquí, hay muchas personas que están pasando por aquí, pero vamos a pasar todas las personas. Ahí, simplemente comentarte que
a medida que estaba desarrollando estos diálogos, o este diálogo, ¿no? Pues estaba pensando que, bueno, habitualmente, incluso yo alguna vez he acudido, ¿no?, a las presentaciones, inauguraciones de centros, locales públicos adaptados, incluso a empresas adaptadas para personas con discapacidades físicas, motrices y demás. Pero claro, te pones a pensar y es que parece que no nos damos cuenta de que dentro de X años todos nosotros vamos a necesitar tener la capacidad de poder salvar obstáculos físicos en nuestro entorno. Y bueno, creo que ya deberíamos de ir pasando de esa buena imagen que se pretende crear de que todo esté al alcance de todos, incluso de las personas que nacen o adquieren una discapacidad, sino que es que nosotros vamos a ir siendo cada vez, o se nos va poniendo cada vez más difícil, o se nos va a ir poniendo con la edad la movilidad, y más con las expectativas y el umbral de vida que estamos adquiriendo, en el que ya la gente fallece con edades avanzadas. Entonces, cuando eso llega, necesitamos poder acceder a sitios, a movernos. De hecho, mira, conozco gente que ha cuidado a gente mayor y que en sus propias casas los ves con 60 años, 60 y pico, y bueno, que no son mayores, y tú dices... Y de repente, el otro día llegaba a casa de alguien que había cuidado mucho tiempo, y de repente llego y le veo que le ha hecho una reforma al baño, y veo que no hay mampara, la puerta la han ampliado 20 centímetros, no hay, el plato de ducha se ha puesto al ras. Tú dirás, ¿a qué viene todo esto? Ahora te lo explico rápido. Y yo le pregunto a esta persona, oye, ¿tienes algún problema? ¿Pasa algo? Y dice, no, una reforma en el baño. Y digo, ay, ¿por qué lo hiciste así? Dice, hombre, porque ya viendo lo que he vivido y lo que he tenido que sufrir para cuidar, quiero que el día de mañana, dentro de 20, 30 años, cuando a mí me pase, pues que mi casa esté en condiciones para yo poderme desplazar y mover y no sufrir quien esté a mi lado lo que yo he tenido que sufrir. Exacto. Esa realidad que muchas veces nos damos cuenta cuando la estamos sufriendo o cuando la estamos viviendo, porque no tiene por qué estar desde la parte del sufrimiento, además tiene una carga importantísima de género. Es que por lo general ese cuidado siempre se le va a cargar, o se le ha cargado por roles, por expectativas a las mujeres. Entonces, esa línea, ¿no?, de hacer visible, ¿vale?, que esa carga de trabajo que no es visible, que no ha sido remunerado, que realmente las prestaciones que hay para cuidadoras, que muchas veces ni siquiera son compatibles si hay una prestación a la persona cuidada, que son irrisorias, porque al final estamos hablando de de no llegar a 600 euros para cuidar 7 días, 24 horas a la semana, 24 horas al día, ¿sabes? No tiene sentido. Hay como todo. Yo creo que esa parte, ¿no?, de tenemos que ponernos en la realidad, y la realidad es dura, pero no estamos viéndola. Yo creo que nos cuesta verla hasta que no la tenemos de frente, pero es que nos vienen peores y lo tenemos. Además, no hay más que mirar alrededor. Somos una población cada vez más envejecida. Además, somos profesiones, las personas que estamos en el ámbito sociosanitario también estamos feminizadas. Si te fijas, la mayoría son mujeres, y somos profesiones que ahora mismo también están, el pospandemia y demás, pues están muy cargadas, están muy cansadas. Nos puede venir algo, nos va a venir algo muy complejo, y tenemos que empezar a tomar realidad y tomar cartas en el asunto. Las asociaciones lo estamos haciendo, ACUFADE lo hace, pero ACUFADE también quiere visibilizar que tenemos que hacerlo de manera comunitaria. Ese también es un poco mi perfil. Nuria Vega, técnica de igualdad, pero que, como vemos, también se mueve dentro de otros ámbitos, dentro de ACUFADE. Bueno, estamos charlando con ella un poquito, pero ahí lo de la igualdad, has nombrado que, bueno, tradicionalmente y por estructura social que hemos tenido, pues siempre se tiende a que la mujer sea como la más responsable en el ámbito de los cuidados y la atención personal, sobre todo domiciliaria, ¿no?, el entorno familiar. ¿Esto se debe principalmente o solamente a esto, o hay otros factores que inciden?
A ver, el género o las cargas respecto al género y a los factores sociales en cómo construimos, ¿no? El qué es ser hombre o qué es ser mujer, tiene mucho que ver con el contexto sociocultural. No es lo mismo, y con el contexto histórico, no es lo mismo ser mujer a día de hoy en Lanzarote que hace 500 años en Lanzarote. Para empezar, por ejemplo, porque se daba en Lanzarote antes de la colonización que eran sistemas de poligamia, pero eran las mujeres, era una poliandría, era una mujer por 3 hombres. ¿Por qué? Porque el territorio no permitía tener mucha descendencia, era una manera, ¿no? No es lo mismo, entonces la gente de Lanzarote que hoy tenía que ver con el contexto histórico, sociocultural y la economía, que también afecta directamente a cómo construimos el género. Eso es nosotros tenemos un concepto de lo que es lo femenino y lo masculino que está muy marcado desde la Revolución Industrial y que ha colocado muy bien, ¿vale? Un poco cómo vamos a mantenernos en el sistema económico y estamos arrastrando esa parte. No es tan histórico que las mujeres cuiden, las mujeres en la Edad Media, la clase alta no cuidaba, fueron hombres, fueron mujeres. Entonces tiene que ver ese contexto también. No es tan tradicional, es más una norma social que se puede modificar y se modifica con la educación. De hecho, ya está modificándose. Ya las mujeres a día de hoy estamos en el ámbito de los negocios, de la política, y hace 50 años a lo mejor eso ni se perfilaba en Canarias y se perfilaba muy poquito. Entonces sí que se modifica, no tiene nada que ver con cómo nacemos o cómo no nacemos, sino cómo nos criamos, cómo nos educamos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, creo que casi acercándonos o rozando ya el final de este tiempo o de este espacio, de Acufade está contigo, yo creo que un poco el resumen final sería ese, ¿no? Que hay mucho trabajo por hacer, pero que evidentemente el de la educación es un pilar básico y fundamental, ¿no? Sí, además es la semilla para un cambio estructural y para poder crear comunidades corresponsables. Necesitamos movernos hacia un mundo que sea corresponsable, donde todas las personas tengamos esa posibilidad de cuidar con dignidad, pero también de ser cuidadas con dignidad y que sea visible y que se ponga sobre todo esa parte de importancia, lo que tiene que ser importante, que es sostener la vida. Desde luego hoy nos quedamos un poquito con esa imagen, ¿no? Pero siempre recalco yo y digo que es tan importante la persona a cuidar como las personas que tienen que cuidar, ¿no? Exacto. Sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? En el de proximidad, en el de la casa, no el de el de los profesionales también, evidentemente, que cobran para esto y muchas veces desempeñan su papel junto con las familias y que es importante que sean buenos profesionales, que eso lo haremos un día también. Pero sí es verdad que para mí, siempre lo digo y es importante y me gusta sacarlo en casi todos los tiempos de radio que dedicamos en Acufade está contigo, es siempre eso, ¿no? Las personas que están ahí cuidando, que son muy, muy importantes y son las que realmente dan calidad de vida a la persona a cuidar, ¿verdad? Exacto, entonces también esa parte que Acufade tiene muy presente es de darle espacio a esas personas que están cuidando y a esas mujeres que están cuidando para que también se puedan ir cuidando, porque es como también ese pez que se muerde la cola, ¿no? Ahora está centrada, lo que tú decías, en cuidados que pueden ser toda la vida, una persona que tenga algún tipo de discapacidad, o en un tramo que puede ser muy variable y pueden ser muchísimos años, una persona en dependencia, pero después esa persona termina agotada y esa persona también llega al momento donde tenga que ser cuidada, ¿vale? Entonces, tener una calidad de vida, tener una calidad en cuidados, tener una calidad de cuidado también, porque eso repercute en las personas que estamos cuidando, eso es obvio. ¿Sabes? Mientras mejores estemos las personas que cuidamos, mejores van a estar las personas a las que estamos cuidando. Es un sistema que se retroalimenta y que además tenemos que responsabilizarnos todas las personas. Por eso de ahí la importancia de corresponsabilizarnos
tanto en hombres como mujeres, como asociaciones, familias, administración pública. Esto tiene que ser una red, tiene que ser una red de cuidados de calidad, sostenibles. Y además nosotros en Canarias tenemos yo creo que hay una cosa bonita, que Canarias es red, o por lo menos yo lo siento así dentro de la identidad, que si a nosotros nos va a costar, yo siempre pienso que más le va a costar al resto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos el perfecto caldo de cultivo o el puchero perfecto para crear una red comunitaria donde toda la sociedad esté implicada en que la vida es lo importante. Nuria Vega, me quedo contigo. Técnica en ese resumen final y bueno, desde luego darte las gracias como técnica de igualdad por habernos acompañado hoy en Acufade está contigo. Hasta una próxima ocasión, Nuria. Muchísimas gracias por el espacio, ha sido un placer y nada, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.